¿Cómo es el cielo de los ocultistas? Segunda parte. Al estar nuestro cuerpo de deseos relacionado con el mundo de deseos, significa que cada pensamiento, sentimiento o deseo creado voluntariamente crea una forma y que esa forma suele ser animada por un espíritu elemental. Cuando digo una forma, quiero decir una forma con la materia de esos mundos. Y cuando digo espíritu elemental, me estoy refiriendo a un espíritu no humano. Quiero decir que un pensamiento personal repetido, que un pensamiento común de la humanidad, tiene su imagen, forma viviente en el cielo, como sería, por ejemplo, el caso de Cristo, tan a diario recordado en tantísimos sitios. La imagen de Cristo, tan repetida aquí todos los días en todo el planeta, pues tiene una imagen allí que los devotos lo adoran y lo viven. Pero también puede ocurrir lo mismo cuando personas persisten en la creación de hechos malévolos, con la diferencia de que la imagen se crea en el purgatorio, claro, no en el cielo. En el cielo no se habla, por decir alguna cosa más curiosa, no se habla los idiomas de la tierra, sino que se hace a través del pensamiento. Los pensamientos toman una forma, crean una forma, un color determinado que se manifiesta y de ahí pues eso representa o crea una nota, una especie de nota, lo que tenemos aquí por una nota musical, pero no es música, que aunque tampoco es una palabra hablada como lo que hacemos aquí en nuestra vida, sin embargo sí es claramente entendible por los interlocutores. Hay una comunicación por ese medio. Por otro lado, y a modo de curiosidad, también diré que en las regiones inferiores del mundo de deseos se ven perfectamente los cuerpos de materia de deseos como eran aquí. Ya he dicho que cuando morimos y pasamos al mundo de deseos, el cuerpo de deseos, la materia que forma el cuerpo de deseos, que es un ovoide, pues entonces se transforma, toma la imagen de lo que era nuestro cuerpo físico aquí. Pues bien, en las regiones inferiores del mundo de deseos, en el purgatorio, allí no vemos el cuerpo entero, o sea, como aquí, pero sin ser el cuerpo físico. Pero en las más elevadas, en las regiones más elevadas, ya según vamos ascendiendo, va desapareciendo el cuerpo de deseos, comenzando por abajo, va desapareciendo, hasta que llega un momento en que más bien en el cielo ya, en que solo se ven las cabezas y poco más. Esto es así porque el cuerpo de deseos se va desintegrando a la vez que se va reviviendo las imágenes de la película de la vida pasada y se va obteniendo su beneficio purgatorial y celestial. De tal manera que cuando terminamos nuestra estancia en el cielo, ya no tenemos cuerpo de deseo, ya no nos queda nada, e incluso ya no nos acordamos de nada de nuestra vida terrenal. Tenemos la mente, pero todo lo que se relaciona con el cuerpo de deseos ya no hay ni imagen, ni hay malos deseos, ni hay nada de eso. Queda la esencia de lo que se ha experimentado, de lo que se ha revivido ahí. Si bien en el purgatorio el sufrimiento que sentimos al estar en el lugar de las personas que causamos mal es lo que expulsa la materia de deseos más densa relacionada con los deseos y sentimientos más bajos, en el cielo son el bien que hicimos, los buenos deseos y actos altruistas, así como el bien que nos hicieron los causantes de la felicidad celestial. Lo mismo que en el purgatorio no sufrimos nada que no nos corresponda, porque nadie nos va a poner ninguna cosa mala que no hayamos hecho, pues aquí en el cielo tampoco sentiremos más felicidad de la que nos corresponda de acuerdo a lo que hicimos en la pasada vida.
Supongamos que estamos en un voluntariado en un hospital y que todos los días que vamos damos ánimo, consuelo o cariño a determinadas personas o pacientes. Pues bien, esa felicidad o alegría interna que sentimos por haber hecho esa buena obra, así como lo que sientan esos pacientes cuando hemos estado con ellos, será lo que sintamos en el cielo cuando vayamos después de la muerte del cuerpo físico. En el mundo de deseos, los sentimientos se ven aumentados por el hecho de no tener cuerpo físico. Por eso también, y pensando en nuestro propio desarrollo espiritual, deberíamos ser más felices y hacer felices a los demás de forma intencionada y natural. Es más, cuanto más sintamos aquí esos buenos sentimientos, más los sentiremos allí y mejor se grabarán los resultados para que sean impulso de buenas obras en la próxima vida. Es importante tener presente este conocimiento durante toda la vida física, porque así podremos crearnos un estado celestial bastante más largo, si hay buena voluntad, claro. Las fuerzas espirituales del mundo de deseos se encargan de disolver todos esos buenos sentimientos y deseos para que queden unidos al ego, al yo superior, que queden unidos a él como poder espiritual para su uso futuro. Por tanto, no debería bastar con hacer un bien, sino que lo deberíamos acompañar con los más elevados y mejores deseos, pensamientos y sentimientos que se transmutarán en poder interno. Si, por otro lado, manifestamos gratitud, aprecio y cualquier otro sentimiento elevado hacia quien nos hace un bien, ganaríamos también más en el cielo. Los efectos del sufrimiento en el purgatorio se transforman en un sentimiento de rectitud en el cielo y respecto al futuro. Y los resultados del cielo se transforman en rectitud de pensamientos, lo que servirá de guía moral y de conciencia en la siguiente vida. Hay otro aspecto interesante entre las actividades del cielo para quien busca su propia elevación y desarrollo moral, intelectual y espiritual, en oposición a la mayoría de los que están allí perdiendo el tiempo, haciendo más o menos lo mismo que hacían aquí en la vida física. Todo lo que se aprenda y se haga allí es retenido por ese ego para luego mostrarlo o desarrollarlo en la próxima vida. Esto explica el hecho de que algunas personas que en esa vida pintan cuadros bastante aceptables sin haber ido a ninguna escuela de bellas artes, piensen que lo han aprendido en el cielo, dado que es muy posible que hace 1000 años, por ejemplo, que es el tiempo medio entre renacimientos, pues no aprendieran a pintar en aquella época. Eso mismo se puede pensar de algunas personas, o con grandes cualidades, o simplemente genios. Si además de practicar un arte en otra vida, en el cielo también han practicado y han aprendido, pues se notará cuando lo lleve a la práctica físicamente en una vida futura. En el cielo, las personas afectivas, emocionales, cariñosas, devotas, etc., se encontrarán en un ambiente donde puedan seguir siéndolo a la vez que lo viven internamente. Porque ese es el verdadero cielo. No solo recibir la felicidad de lo que se ha hecho de bueno en la tierra, sino es vivir lo que uno tiene dentro. Los devotos de Cristo, de la Virgen, etc., pues allí viven en un sentimiento intenso de devoción. Es estar en el cielo en ese sentido. Los que han dejado atrás personas a las que cuidaban o servían por amor, estarán con ellas en ocasiones y seguirán atendiéndolas con una expresión de amor mucho más intenso. Allí es todo más intenso que aquí en la vida física. Y lo mismo ocurre con las que le amaban y apreciaban en la tierra cuando estaba vivo. Hay quien se imagina la estancia en el cielo como un lugar concreto y limitado y poco más.
Pero no es así, porque la persona estará rodeada de todo lo que anhelaba en la tierra y de todo lo que quiere imaginarse, más las personas allegadas a ella. Por tanto, no se puede considerar una limitación el estar, aunque sea el cielo. El estar allí no hay límite, puesto que no hay nada físico. Es vivir en lo interior, en lo más elevado y positivo de lo interior. Y lo más elevado y positivo, en sentido espiritual, no tiene límites. Además, según pasan las experiencias de la vida con determinadas personas, se verá la persona que esté allí se verá en el mismo lugar donde sucedió el encuentro. O sea que hay variedad. No, esto es como el purgatorio. El purgatorio no se comienza a sufrir nada más entrar al purgatorio hasta que ya subes al cielo. Hay etapas de descanso. Es como si reviviéramos la vida, sufrimos un mal que hicimos y luego hay un descanso, hay un entretenimiento, pues se hacen cosas y bueno, luego llega el momento de revivir otra. Hasta que así pasa toda la vida y hemos purgado todo el mal que había en ella. Pues en el cielo pasa lo mismo. Se va recibiendo ese bien que hicimos, que nos hicieron, pero a la misma vez se pueden hacer infinidad de cosas que, como he dicho, nos pueden ser muy útiles para la próxima vida. Por otro lado, entre la revisión de un suceso de la vida pasada y otro, hay espacio, como he dicho, para el disfrute, para jugar, para inventar, para crear, lo que quiera, la propia persona según aprenda a manejar la materia emocional. El cielo no es para todo el mundo igual, porque todo dependerá de si la persona ha sido cariñosa, simpática y servicial con las personas de su entorno o si ha sido más bien serio e indiferente ante los demás, porque no es lo mismo. Yo puedo estar de voluntario en un sitio y dar cariño y ánimo y simpatía a esas personas si me lo agradecen y tienen un ratito de alegría conmigo, y puede haber otro voluntario o yo mismo, otro voluntario es así, de cariñoso y simpático, y yo a lo mejor llego, soy más serio, soy más indiferente, charlo con ellos, sí, de una forma agradable, pero nada más. Entonces, claro, el efecto que yo voy a causar sobre ellos y ellos sobre mí no es el mismo. El primero, simpático, el agradable, servicial, disfrutará mucho y aumentará su poder interno para hacer el bien. Y el segundo, el más indiferente o más serio, tendrá pocos resultados en ese mismo sentido. Ambos podrán trabajar con la materia de deseos según sea su imaginación y según sus anhelos, sus ideales elevados, etc., creando cosas maravillosas, los dos. Pero el segundo es muy posible que no sepa extraer rendimiento al cielo en ese sentido. Recordemos que, como el purgatorio, el cielo es un estado de conciencia, no un lugar. Un estado de conciencia donde viviremos los efectos de las causas cometidas en la tierra. Es decir, es una especie de recompensa para que guardemos como conciencia para su uso futuro como poder anímico. Pero esto no evita que en la próxima vida también recibamos una serie de recompensas y oportunidades para seguir aumentando dicho poder interno. Una cosa no quita la otra. Yo puedo recibir allí una felicidad por muchas cosas buenas que he hecho, eso se me graba como poder interno para hacer el bien, pero no tiene que ver nada, porque si muchas de las cosas buenas que yo he hecho han sido físicas, porque he dado cosas, porque he regalado, porque he construido para otros, etc., pues cuando vuelva a la vida física, el propio karma, la ley de consecuencia, seguramente que me devuelva en forma física también otras cosas. Si la propia personalidad aquí es un impedimento para sentir lo que se siente en el cielo, allí los ideales elevados y el pensamiento dirigido más directamente por el ego
hacen posible que los deseos y el fruto de la imaginación se convierten en algo real. Por todo esto es muy difícil que un alma tenga interés en volver al plano físico, que es lo mismo que decir que quiere volver a recordar hechos que le causaron dolor. En el cielo solo hay actividades morales, intelectuales y espirituales. Pero es que, además, no hay límites para la creatividad que la persona pueda tener con su pensamiento. De aquí que se diga que en el cielo no hay monotonía ni nada que pueda amargar la estancia al recién llegado. Las personas que, deseando de corazón hacer actividades morales, intelectuales, devocionales, artísticas, etc., encontrarán todo lo necesario para obtenerlo y desarrollarlo. Comprendiendo esto que estamos tratando, podemos hacernos una idea de lo maravillosa que puede ser la estancia en el cielo y de todo lo que podemos aprender y disfrutar. Allí tampoco nos podremos encontrar nunca personas que hayan sido enemigos aquí en la tierra, ni otros que no quieran nada con nosotros, porque los amigos tendrán aumentadas sus simpatías hacia nosotros, como nosotros hacia ellos. Y los que no nos apreciaban, o llamémosle enemigos, como queramos, pues ya habrán pasado por el purgatorio. Y entonces ya no serán los mismos que eran. Esta es la gran diferencia entre el cielo de los ocultistas y el cielo de otras religiones, donde unos son admitidos y otros excluidos, y donde unos sufren y otros son felices para toda la eternidad. Para los ocultistas, toda la humanidad pasa por el purgatorio y el cielo tras su muerte como medio necesario para su evolución. Una evolución que nos llevará a todos a la perfección y a ser a imagen y semejanza a nuestro Padre que está en los cielos. Sí, he dicho en los cielos. Porque aunque aquí estamos tratando solo el primer cielo, que es donde podemos acceder y ser conscientes y disfrutar de él, hay otros cielos y otros mundos que llevan a Dios. Podríamos decir también que nuestro cielo es un cielo particular y adaptado para nuestras necesidades y a nuestro estado interno. Sobre todo porque el tiempo que estemos allí y el gozo que podamos tener dependerá de los hechos terrenales y de nuestra capacidad de gozar, de ser creativos y de desarrollar el poder interno. Debe quedar claro en la mente de quien adquiere este conocimiento que lo que ocurre en el mundo de deseos es consecuencia de lo que somos aquí como personalidad. La personalidad es el cuerpo físico y su vida, pero más importante y principalmente fuente de causas es el cuerpo de deseos y la mente. Son los principales causantes. Por consiguiente, según sean nuestros deseos, sentimientos, emociones y pensamientos, así será el sufrimiento o disfrute del cielo en el mundo de deseos. Cualquiera de nosotros puede hacerse dos tipos de análisis cada día para ver dónde tiene más posibilidades de estar después de la muerte y cómo va a ser el sufrimiento o la felicidad del cielo futuro. Las personas egoístas, lujuriosas, pasionales, rencorosas, criticonas, etc., aunque hagan algo bueno de vez en cuando, estarán la mayor parte del tiempo en el purgatorio. Las personas alegres, serviciales, cariñosas, que buscan lo bueno en la vida y que sienten devoción por lo elevado, se pasarán casi todo su estado post-mortem en el cielo y algo en el purgatorio, por poco mal que hayan hecho. Por tanto, todos deberíamos hacer esos dos análisis. El primero es autoobservarse durante el día para ver cómo sentimos y pensamos o qué deseamos y buscamos en la vida. De ahí sacaremos conclusiones de cómo vamos por la vida, en sentido moral, intelectual y espiritual. Y el segundo análisis pues sería hacer una retrospección cada noche sobre todo lo que ha sido el día y cómo hemos actuado, hablado, pensado, analizar todo bien y luego ya así arrepentirnos y proponernos para no volver a caer en ello al siguiente día. Como sé que estos temas atraen a muchas personas, incluyendo a los curiosos e incrédulos,
Expondré algún hecho más del estado post-mortem basándome, como otras veces, en lo escrito por Max Heindel, después de investigarlo él en esos mundos como iniciado que era. Una de las preguntas que se suele hacer la persona interesada en estos temas ocultos es si cuando ella muera se encontrará con sus seres queridos en ese más allá. La respuesta es un sí contundente, puesto que los muertos tienen la misma imagen que la que han tenido siempre y que tienen allí en la conciencia. Así que son perfectamente reconocibles. Sin embargo, cabe la posibilidad de que sea un no en ciertas ocasiones de acuerdo a su desarrollo espiritual. Es decir, uno puede progresar mucho e ir casi directamente al mundo del pensamiento, o sea, más allá de ese primer cielo que estamos hablando, ir allí sin parar nada en el purgatorio y casi nada en el cielo, y otra persona, por ejemplo, que haya hecho mucho mal, se quedará casi todo el tiempo en el purgatorio. Aunque los dos hayan muerto en una misma época, esa es la diferencia, es esa, lo que va a marcar dónde va a estar uno y va a estar otro. Y por lo tanto, aunque fuera un matrimonio, se iban a ver muy poco, o casi nada. En el purgatorio se suele estar un tercio de la vida física, como término medio. Por tanto, verse o no dependerá de si uno muere al cabo de unos 20-25 años después del otro. Aún así, si se ven se reconocerán, porque además de la misma imagen, también tienen el mismo carácter y la misma forma de pensar y de expresarse. Cuando entre un fallecido y otro han pasado más de 20 años aproximadamente, lo que significa que el primero ya está muy fácilmente en el cielo, el segundo que va al purgatorio no es fácil que lo vea. Y si el segundo tiene poco que purgar y pasa en pocos años al cielo, lo más fácil es que solo se le vea la cabeza a la otra persona. Hay otra manera de verse, pero bueno, esto está más bien relacionado con la construcción de una imagen viviente que se puede hacer y, bueno, sin embargo, pues bueno, no entraré en ella porque no es del todo real. Es útil, pero la imagen no es real, no es esa alma. Por último, decir que los ocultistas y las personas avanzadas, espiritualmente hablando, así como los que practican el ejercicio de la retrospección durante muchos años, pueden evitar todo o casi todo el proceso purgatorial y si lo desean y se esfuerzan también el del cielo, quedándoles infinidad de tiempo allí, como aquí por las noches estas personas, la persona que hace la retrospección, los ocultistas avanzados, personas muy devocionales y espiritualmente elevadas también, por las noches, además de reconstruir su cuerpo físico, se dedican a hacer un servicio a la humanidad. Pues bien, eso es lo que ocurre allí. Estas personas, si hacen la retrospección y llevan una vida así, le van a estar muy poco tiempo en el purgatorio y poco más en el cielo. Y por lo tanto le va a quedar muchísimo tiempo para aprender y para hacer cosas buenas. Ya he descrito el ejercicio de la retrospección muchas veces y en el concepto Rosacruz del Cosmos de Max Heindel viene también explicado cómo se hace. Simplificándolo un poco, este ejercicio, para quien no sepa nada de él, pues sería algo así como, por ejemplo, nos acostamos y comenzamos a visualizar en nuestra memoria todos los hechos del día en orden inverso, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. Hay que revisar todo lo acontecido, parándonos cuando hayamos causado un mal, pensamiento, palabra y obra, cuando hayamos hecho un mal a alguien y sintiendo la ofensa y el dolor que hayamos causado a esa otra persona, o sea, poniéndonos en su lugar. Esto se hace poniéndonos así, como digo, intentando sentir en su lugar lo que él ha podido sentir o vivir cuando le hemos hecho el mal que haya sido. También se puede hacer lo mismo respecto a las buenas obras y así evitaríamos la estancia en el cielo. Si lo hacemos de corazón y sintiendo verdaderamente el dolor causado a los demás, pues no cabe duda que eliminaremos esa materia de deseos negativa de nuestro cuerpo de deseos y por tanto nos llevaremos
no llevaremos nada con nosotros que nos retenga en el purgatorio ni en el cielo. Y con esto terminamos ya la conferencia y esta segunda parte, como es lógico.